Muchas personas tienen somnolencia excesiva, dificultad para dormir y algunas conductas un poco anormales durante el sueño. ¿Cuáles son esas enfermedades que te están afectando, que no podés dormir bien? Bueno, para profundizar en este tema está con nosotros el doctor Adrián Coulson, neurólogo internista y máster en trastornos del sueño. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por tocar estos temas que son de alta prevalencia. Aproximadamente la estadística dice que 1 de cada 3 personas tiene algún tipo de trastorno del sueño. Exactamente, y la típica frase de hoy en día es dormí pero no descansé, doctor. Entonces puede que estén pasando algunas conductas raras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser más comunes durante el sueño? Claro que sí, muy buena pregunta, pero antes quería aclarar algo porque cada que tenemos los pacientes en la consulta, ellos se atormentan porque dicen, doctor, no estoy durmiendo 8 horas. El tema no es dormir 8 horas, ¿no? Existe una predisposición genética, existen los dormidores cortos, los dormidores largos. Por ejemplo, a lo largo de la vida va cambiando las horas del sueño. Por ejemplo, un neonato duerme hasta 16, 17 horas y solo se levanta, se despierta cada 3 horas a comer. Y a lo largo de la vida esa cantidad de horas van disminuyendo. Pero no solamente eso, también el tipo de sueño va cambiando a lo largo de la vida. Por ejemplo, el sueño se divide en 2 fases, el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM a su vez se divide en 3 fases, N1, N2, N3, y el N3 es el sueño reparador, que este representa aproximadamente el 20 al 25% de todo el tiempo, pero es un sueño restaurador, digamos que es el sueño más útil que puede tener una persona. En otras palabras, una persona puede dormir 10 horas, pero si no alcanza este sueño reparador, este sueño de ondas lentas, al siguiente día se va a sentir bien cansado. Con respecto a tu pregunta, que es una pregunta muy importante, en realidad nosotros medimos el sueño de cómo anda el paciente en el día. Por ejemplo, si una persona no durmió la famosa 8 horas, sino que durmió 7 horas, pero al siguiente día esa persona se levanta sin dificultad, anda en el día con energía, no anda cansado, no anda somnoliento, basta. Es su tiempo de necesidad de sueño. Un error muy común que se comete es, por ejemplo, al adulto mayor. El sueño es la factura de nuestro gasto energético. Entonces, el paciente ya mayor de 80, 85, 90 años, en el día está sentadito, sin hacer mucha actividad física. Esta persona no tiene el requerimiento, no necesita dormir tanto, porque no ha gastado tanta energía. Pero como tratamos de hacer una armonía con las horas sociales de toda la familia, entonces queremos que el viejito se vaya a dormir a la hora que se va a dormir la persona de 30 años, cuando no se puede, porque él tiene unas necesidades, unos requerimientos de sueño diferentes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de atender a un paciente con un problema del dormir. Ahora, hay personas que también, digamos, tienen riesgo de tener estas enfermedades porque no es lo mismo alguien que se desvela, como por ejemplo alguien que trabaja como guarda de seguridad y quiere reparar su sueño, quiera tener un sueño reparador, para decirlo mejor, durante el día que en la noche, porque en la noche es donde se despierta la hormona del sueño, ¿no? Claro que sí, es por ello de que no puede ser tan sencillo el que la persona no duerme y tome una pastilla para dormir. En realidad existen más de 84 enfermedades relacionadas al sueño que se agrupan en subtipos. Por ejemplo, ese que mencionaste es un trastorno del ritmo circadiano de trabajo por turnos, que ocurre, por ejemplo, no solo al guarda de seguridad, sino a la enfermera, al camillero, a nosotros los médicos que tenemos que hacer con cierta periodicidad guardias. Entonces, eso es un grupo y es muy importante porque no todos los trastornos del sueño se van a manejar de la misma manera. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno respiratorio del sueño, por decir apnea obstructiva del sueño, tiene un tratamiento diametralmente diferente que esta persona que hace turnos. Lo que hay que hacer con esta persona que hace turno es tratar de sincronizarle sus días de nocturno a través de farmacológicamente aportarle algo de melatonina o darle algunas recomendaciones de higiene de sueño. Muy bien, doctor. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando dormimos, digamos, a las 8 de la noche? Comenzamos a dormir después de las 11 de la noche. ¿Qué ocurre a largo plazo? Mira, no es tanto horas absolutas de sueño, sino que se debe de ver cuáles son las horas necesarias de sueño. Por ejemplo, a los pacientes mayores
hacen algo que se llama adelanto de fase. O por ejemplo las personas del campo se van a las 6 de la tarde a dormir y si tiene que dormir solamente 7 horas se va a despertar a la 1 o 2 de la madrugada. Entonces lo que hay que recomendarle a esta persona es que vaya a dormirse un poquito más tarde. En realidad lo más importante es el tiempo de sueño y la reparación del sueño. Si una persona duerme 6 horas o 7 horas, pero anda cansado, tiene un problema del sueño. Pero también si duerme 9 o 10 horas y anda cansado, anda un problema de sueño. Probablemente no está haciendo este sueño reparador de ondas lentas. Y esto tiene múltiples causas. Ok, hablemos de esas causas. Entonces, ¿qué es lo que predispone a estas personas a tener esos trastornos del sueño? Hay una guía que es la Guía Internacional de los Trastornos del Sueño en su tercera edición, que lo agrupa en el trastorno de insomnio, el trastorno respiratorio del sueño, trastornos del ritmo circadiano, otros trastornos del sueño, trastornos relacionados a movimientos anormales y parasomnias. Esos son los grandes grupos y cada uno de estos grupos tiene un montón de enfermedades. Pero me gustaría mencionar dos por su alta frecuencia. La apnea obstructiva del sueño. Porque la apnea obstructiva del sueño es tan frecuente, es tan prevalente y tan poco diagnosticada, el médico tiene que pensarla para poder diagnosticarla. ¿Y qué es la apnea del sueño? Es una obstrucción al flujo respiratorio durante la noche, por un cierre de la cavidad respiratoria. Esto va más allá de solo no dejar dormir al paciente. Esto tiene consecuencias, está asociada a enfermedad cardiovascular, a infartos agudos al miocardio, a muerte súbita, a cáncer. Está asociado a enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer. Es decir, una persona con apnea obstructiva del sueño puede desarrollar diabetes secundario a este problema. Imagínese, doctor, y hay personas que normalizan y dicen, no, ya llevo años así, no me pasa nada, que son incluso esas personas que se quedan pegados, tal vez que unos 3 segundos, y parece como que les va a dar un infarto. ¿Qué ocurre con estas personas? Estas personas, al reducir el flujo respiratorio, se acumulan sustancias que se limpian durante la noche, como por ejemplo la beta-amiloide o la alfa-sinucleína. Eso se acumula y son tóxicos en el cerebro. Pero fíjate que me preocupa un poco más que el desconocimiento del paciente, porque el paciente llega a un médico de primer contacto y este sí tiene el conocimiento, lo va a ayudar, al desconocimiento mismo que hay en el gremio. Por ejemplo, nosotros atendemos a pacientes con apnea obstructiva del sueño que ya venían dando las alarmas desde hace 4 o 5 años. Y ya lo atendemos cuando el paciente está diabético, cuando ya se le amputó un miembro, cuando ya le dio un derrame cerebral, un infarto al corazón, tiene cáncer. Y cuando nosotros le preguntamos a esos pacientes, oye, ¿cómo duermes? ¿Cómo has dormido? Estos pacientes tienen 10, 15 años de estar con problemas del sueño. Y a nadie se le ocurrió decir, vamos a estudiarte este problema. Más aún, una tragedia que yo considero que existe actualmente, por lo menos en nuestro país, es el abuso de los medicamentos como la benzodiazepina, la clonazepam, la alprazolam, la ribotril, etc. Y no es que tenga una campaña en contra de ellas, solo que su uso está restringido e inclusive contraindicado en este problema porque lo empeora. ¿Y qué es lo que pasa comúnmente? El paciente no ha terminado de decir, no puedo dormir y se le prescribe uno de estos fármacos. Hemos tenido en la consulta pacientes que tienen 60 años utilizando este medicamento, donde no hay ninguna guía, ni las guías americanas ni las guías europeas avalan el uso por más de un mes para esta indicación. Hay un caso que conozco, doctor, que por el abuso de ribotril hoy padece Alzheimer. Así es, y es algo que está ahí, está presente. Yo lo digo sin una base muy sólida, pero yo le digo a los pacientes para hacerles una idea de la magnitud, los trastornos del sueño han matado más que el COVID, pero el COVID, como fue en un corto tiempo y una gran cantidad, hubo un escándalo. Pero, por ejemplo, los trastornos del sueño vienen matando desde hace años, desde hace décadas, a las personas y tristemente no es un tema de preocupación ni siquiera en las universidades. En mi formación como médico no recuerdo que me hayan dado toda una unidad, un entrenamiento en cómo evaluar a los pacientes con trastornos del sueño. En realidad, a mí me da a veces mucha preocupación cuando el paciente dijo, es que yo fui al médico y me prescribió este medicamento cuando le dijo que no podía dormir. Cuando el paciente llega a las consultas de nosotros, solo hablar de su problema para dormir nos va a llevar 1 hora. Solo interrogar cómo son sus hábitos de sueño, cómo es su examen físico, cómo está su anatomía de la cavidad oral, cómo está la parte anatómica, cómo está la parte metabólica, cómo está la parte cardiovascular,
Porque muchos pacientes, por ejemplo, mira qué interesante, el 90% de los pacientes que están teniendo 2 fármacos para controlar su presión probablemente tienen un trastorno del sueño. Cierto. El hipertenso es una de las enfermedades cardiovasculares más comunes, la más común. Y entonces andan un montón de pacientes hipertensos y nadie les ha estudiado su sueño. Por ejemplo, se les coloca un holter. En la noche se les dispara la presión, es decir, se les sube la presión casi toda la noche. Lo que se hace generalmente es darle una medicina antes que se acueste para que se le reduzca la presión. ¿Pero cuál es la causa? Probablemente a este paciente hay que buscarle trastornos como apnea obstructiva del sueño. Estás haciendo que sea esclavo de un medicamento. Ahora, ¿qué pasa con estos medicamentos? ¿Realmente reparan el sueño o vuelven resistente también a tu cerebro para que él solito pueda dormir? Lo que va a hacer este medicamento es controlar la presión, pero estás cortando la rama, no la raíz. Entonces, cuando la presión se va a poder controlar un tiempo con este medicamento, pero si no tratamos el problema de base, este problema va a seguir aumentando, va a aumentar más la presión y en poco tiempo esa pastilla que se le dio para controlarle la presión en la noche ya no va a ser suficiente. Si es que acaso el paciente llega, porque esta enfermedad, como ya lo mencioné, está asociado a infartos agudos al miocardio e inclusive a muerte súbita. Yo te haría una pregunta, ¿a qué hora se mueren los pacientes mayores por causas naturales? Yo pienso que en la noche. En la noche, por ejemplo, cuando nosotros estamos en los hospitales, a medianoche empiezan a llegar los pacientes con infartos al corazón, derrames cerebrales, edema agudo de pulmón. Y entonces estos pacientes, cuando uno los interroga, tienen 10 años de venir padeciéndolo y solo se trata la consecuencia. No es que yo te trato, es que andas con mucho sueño en el día, entonces te doy una pastilla, una vitamina para que te despertes. No es que la presión se te subió, entonces te doy un medicamento para que controle la presión. No, es que estás diabético, entonces te doy el medicamento para la diabetes. Y puro antibiótico, puro antibiótico. Y puros diferentes fármacos, ¿de acuerdo? Muchas veces, o la mayoría de las veces, fármacos bien dirigidos, pero solo se está viendo la consecuencia, no la causa del problema. Otro tema bien importante es el insomnio. Y miren, una aclaración que yo le hago a todos los televidentes, que no dormir no es igual a insomnio. Es decir, el insomnio tiene que tener criterios. Se dice, de acuerdo a la tercera clasificación de trastornos del sueño, que el insomnio crónico se define como la incapacidad para dormir al menos 3 veces por semana en los últimos 3 meses con una condición adecuada para poder dormir. Por ejemplo, miremos los adolescentes, se van con el celular hasta las 2 de la madrugada. Este adolescente no tiene insomnio, lo que tiene es un trastorno de ritmo circadiano que se llama retraso de fase porque no está durmiendo en sus horas adecuadas. O por ejemplo, si una persona trabaja en una discoteca, no tiene insomnio, ¿de acuerdo? No. Si una persona tiene un dolor en la espalda, un dolor en la rodilla que no la deja dormir, no tiene insomnio. Tiene una condición que no le permite el sueño. Y esto es importante porque siempre vamos a buscar cómo tratar lo que está bloqueando el sueño. Por ejemplo, muchas veces los padres llegan muy preocupados porque sus adolescentes no están durmiendo bien y al no dormir bien están inatentos, no rinden en la escuela, andan somnolientos. Y solo es un tema de ajustarle su higiene de sueño. ¿Sabe qué? Usted le va a quitar el celular a esta hora, se le tiene que apagar la luz, a veces hasta ambientarle su habitación y no va a ser necesario prescribirle un montón de medicamentos que no están adecuadamente indicados en estos pacientes. Exacto, porque muchas veces, y creo que todos lo hemos vivido, que nos acostamos y comienza nuestra mente a pensar y pensar y pensar y pensar y no te puedes dormir porque estás pensando en esto, lo que va a pasar mañana, lo que debo, lo que tengo que hacer. A eso no necesariamente se le debe catalogar insomnio entonces. Es correcto. Por ejemplo, la clasificación de sueño considera esto que son trastornos del sueño asociados a problemas psicológicos o psiquiátricos. Y esto también es importante porque, a ver, si una persona hoy tuvo un evento negativo, llámese con la pareja, con el trabajo, económico, esa persona no va a poder dormir hoy por una reverberación del pensamiento, por pensamientos intrusivos. Por ejemplo, me refiero a pensamientos intrusivos, a lo que no quieres pensar y boom, de repente llega. Si eso no te deja dormir, te mantiene hiperalerta, hipervigil. Eso va a ser suficiente hacer algo que se llama terapia cognitiva conductual, que es un psicólogo entrenado en esta estrategia para poder bloquear esta rumiación, esta dramatización de los síntomas y que puedas conseguir un sueño placentero. Okay. Solamente si este tipo de estrategia no funciona, tendríamos que recurrir al medicamento. Pero quizás el mensaje más importante de la entrevista
es que siempre tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, existen las parasomnias. Nosotros pudiéramos hablar de cada una de estas enfermedades cualquier cantidad de tiempo. Yo estudié un año solo trastornos del sueño. Las parasomnias entre el sonambulismo, las personas, los niños generalmente que se levantan a caminar, a hacer cosas, los terrores nocturnos, la epilepsia durante la noche. Hay algo que se llama trastornos de la conducta del sueño REM, que le da a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, que empiezan a soñar cosas negativas, que van cayendo con situaciones de peligro. El hablar durante la noche, la enuresis, que es orinarse durante la noche, el bruxismo, que es presionar los dientes, y eso genera desgaste. O sea, es una serie importante de enfermedades que el médico debe estar en la competencia y en la capacidad de identificarlos para poder darle tratamiento de manera adecuada. Esto no es receta de cocina. Sí. No duermo, tómese esta pastilla, eso es un mal manejo. No, 2 horas, doctor, con este programa, porque es bastante amplio. Ahora, estas personas que dicen, yo tengo un sueño muy sensible, que hay parejas incluso, que una duerme, digamos, que hay una bomba nuclear y esa persona está dormida. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que pasa en cada una de ellas? Que uno se despierta si una hormiga pasó y el otro no. ¿Qué pasa con estas personas? Si, por ejemplo, llegan contándome eso un paciente, yo le pregunto, oye, ¿cómo estás en tu día? Ajá. No, es que yo ando fatigado en la tarde, yo ando cansado, doctor, me da sueño, no rindo en el trabajo, fíjese que la memoria siento que me está fallando. Lo que está sucediendo probablemente es que no esté entrando en las zonas más profundas del sueño. Hay alguna situación, que eso tendríamos que investigar, que está haciendo que el paciente solo ande como nadando en la superficie en el sueño. Y entonces entre el N1 y el N2 y el despertar hay una brecha bien corta. Cuando nosotros le realizamos estudios de sueño, porque existe una gama de estudios para diagnosticar el sueño, miramos que el paciente solo anda en sueño muy superficial. Ah, este paciente se va a despertar con un zancudo que entra a la casa. Exacto. Pero si el paciente dice, no, doctor, es que yo ando muy bien en el día, no me canso, mi trabajo está bien, probablemente él tiene esa percepción, pero si le hiciéramos un estudio de la noche, nos diéramos cuenta que entra el suficiente tiempo, el tiempo necesario en el sueño de ondas lentas para que el tiempo de sueño reparador sea suficiente para que él ande bien en el día. Por eso yo te decía inicialmente que en realidad el sueño se mide cómo el individuo anda en el día, cómo está su estado metabólico, cómo está su estado cardiovascular y cómo está su estado psicológico e inmunológico. Exactamente. Y también vamos a hablar luego de esta pausa comercial de si los antibióticos que tal vez una persona lleva consumiendo años, si se pueden revertir el daño que ha hecho estos medicamentos al cerebro, y también nosotros algunas terapias, ¿no?, que podemos poner en práctica para dormir mejor. Quiero saludar a Eugenia Mejía. Buen tema, muy buen programa. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Nos vamos a un corte comercial, ya regresamos.